La Fórmula 1 en 2025 nos está entregando una de las temporadas más impredecibles de los últimos años. Hace apenas 2 carreras, el campeonato parecía tener un destino claro, con McLaren dominando y Oscar Piastri encaminándose a pasos agigantados hacia el título. Max Verstappen estaba a más de 100 puntos de distancia, con un Red Bull que parecía perdido. Pero en el automovilismo todo puede cambiar en una fracción de segundo. Y cambió. 2 victorias consecutivas, 35 puntos recuperados y de repente la pregunta que nadie se atrevía a hacer ahora está en boca de todo el paddock. ¿Acaso Max Verstappen puede obrar un milagro y buscar su 5º título mundial? ¿Lo que estamos presenciando es un destello de genialidad o la mayor remontada de la historia moderna del deporte? El Gran Premio de Azerbaiyán fue el escenario perfecto para este giro dramático. Mientras McLaren vivía un fin de semana de pesadilla, con su líder del campeonato Oscar Piastri chocando en la primera vuelta, Max Verstappen tuvo una actuación impecable. Fue un dominio absoluto, un Grand Slam, pole position, victoria liderando todas las vueltas y la vuelta más rápida de la carrera. Fue el tipo de actuación que nos acostumbramos a ver en sus años de dominio, pero que parecía un sueño lejano para el Red Bull de 2025. Un equipo que, a principios de año, tras la controvertida salida de Christian Horner y las dificultades con el auto, parecía haber tirado la toalla y enfocado todas sus energías en 2026. Ahora, de repente, no solo han vuelto al juego, sino que están dictando las reglas. ¿Pero qué cambió tan drásticamente? La respuesta parece estar en el nuevo piso que el equipo de Milton Keynes introdujo en el RB21 en Monza. Esta actualización parece haber transformado el auto, desbloqueando un potencial que estaba oculto, y lo más importante, dándole a Verstappen la confianza que le faltaba. El propio tetracampeón describió la temporada como un auto balanceándose de izquierda a derecha, lleno de altibajos. Pero en Bakú fue claro, el auto estaba haciendo exactamente lo que él quería. Pudo gestionar los neumáticos, atacar en el momento adecuado y controlar la carrera de una forma que no había podido en mucho tiempo. Según él, la sensación en Bakú fue tan buena como en Monza, 2 pistas muy específicas pero que mostraron un camino. Este ascenso súbito no pasó desapercibido para los rivales. La reacción dentro de McLaren es quizá el mayor termómetro de la situación. Lando Norris, después de la carrera en Bakú, fue directo al grano y admitió que el auto de Red Bull era increíblemente rápido en ciertas partes de la pista. Incluso llegó a decir que el declive de Red Bull fue subestimado y que la gente no debería sorprenderse al verlos rápidos de nuevo. Andrea Stella, el jefe de McLaren, fue aún más lejos, llamando a Verstappen un candidato muy serio al título incluso antes de la victoria dominante en Bakú. La preocupación en el tono de McLaren es palpable. Lo que antes era una disputa interna entre Piastri y Norris, ahora ha ganado un tercer elemento y quizá el más peligroso de todos. La pregunta que queda en el aire no es solo sobre el rendimiento de Red Bull, sino sobre cómo reaccionará McLaren a esta presión inesperada. El equipo de Woking, que cometió errores cruciales en Bakú, ahora sabe que ya no hay margen para fallas. Y no fue solo fuerza bruta, también fue inteligencia. La estrategia de Verstappen en Bakú fue una clase magistral. Saliendo desde la pole, la opción obvia sería los neumáticos medios, pero Max, en una decisión audaz, pidió comenzar con los neumáticos duros, un compuesto que ni siquiera había usado en el fin de semana. Laurent Mekies, el jefe de Red Bull, confirmó que la presión vino del propio piloto. Verstappen tenía una idea muy clara de que la carrera estaría marcada por safety cars y quería tener la flexibilidad de extender su primer stint lo máximo posible. Fue una apuesta de alto riesgo. Un safety car en las primeras 20 vueltas podría haber arruinado su carrera, pero la apuesta valió la pena. Logró abrir una ventaja, gestionar el ritmo y controlar la carrera de una forma que no había podido en mucho tiempo. Según él, la sensación en Bakú fue tan buena como en Monza, 2 pistas muy específicas pero que mostraron un camino. Este ascenso súbito no pasó desapercibido para los rivales. La reacción dentro de McLaren es quizá el mayor termómetro de la situación. Lando Norris, después de la carrera en Bakú, fue directo al grano y admitió que el auto de Red Bull era increíblemente rápido en ciertas partes de la pista.
Incluso llegó a decir que el declive de Red Bull fue subestimado y que la gente no debería sorprenderse al verlos rápidos de nuevo. Andrea Stella, el jefe de McLaren, fue aún más lejos, llamando a Verstappen un candidato muy serio al título incluso antes de la victoria dominante en Bakú. La preocupación en el tono de McLaren es palpable. Lo que antes era una disputa interna entre Piastri y Norris, ahora ha ganado un tercer elemento y quizá el más peligroso de todos. La pregunta que queda en el aire no es solo sobre el rendimiento de Red Bull, sino sobre cómo reaccionará McLaren a esta presión inesperada. El equipo de Woking, que cometió errores cruciales en Bakú, ahora sabe que ya no hay margen para fallas. Y no fue solo fuerza bruta, también fue inteligencia. La estrategia de Verstappen en Bakú fue una clase magistral. Saliendo desde la pole, la elección obvia sería los neumáticos medios, pero Max, en una decisión audaz, pidió comenzar con los neumáticos duros, un compuesto que ni siquiera había usado en el fin de semana. Lauren Mekies, el jefe de Red Bull, confirmó que la presión vino del propio piloto. Verstappen tenía una idea muy clara de que la carrera estaría marcada por safety cars y quería tener la flexibilidad de extender su primer stint lo máximo posible. Fue una apuesta de alto riesgo. Un safety car en las primeras 20 vueltas podría haber arruinado su carrera, pero la apuesta valió la pena. Logró abrir una ventaja, gestionar el ritmo y hacer su parada de una forma con holgura, manteniendo el liderazgo con holgura. Fue una demostración de que no solo el auto está de vuelta, sino también la confianza y la claridad estratégica de un tetracampeón mundial. Este giro en el juego es lo que hace que la Fórmula 1 sea tan impredecible y apasionante. Y para no perderte ningún detalle de esta pelea que promete encenderse en las próximas etapas, te invitamos a suscribirte aquí en Fórmula News Latino. Así te aseguras de recibir todos los análisis y noticias de primera mano sin perderte ninguna jugada de esta disputa. Si te está gustando cómo estamos desglosando esta historia, deja tu like para fortalecer nuestro trabajo y compártelo con ese amigo que también es un adicto a la F1. Y tu comentario es fundamental. Déjalo abajo para que tengamos una idea de hasta dónde está llegando nuestro contenido. Cada comentario, cada raipar que ustedes presionan, impulsa nuestro canal y hace que YouTube entienda que este es un contenido de calidad, entregándolo a más y más apasionados del automovilismo como nosotros. Tu participación marca toda la diferencia para el crecimiento del canal. Ahora, la pregunta que queda es, ¿crees que esta reacción de Red Bull es de verdad? La gran pregunta que flota sobre el paddock es si esta repentina buena forma de Red Bull es un fenómeno aislado, específico para pistas de baja carga aerodinámica como Monza y Bakú, o si realmente han resuelto los problemas fundamentales que afectaron al RB21 durante la mayor parte de la temporada. La respuesta a esto es lo que definirá si tendremos una pelea real por el título o si McLaren puede respirar aliviado. Y para entender esto, necesitamos sumergirnos un poco más en la parte técnica. La explicación más simple, y la que a McLaren le gustaría que fuera la verdadera, es que cada auto tiene sus pistas preferidas. El McLaren, con el MCL39, es el rey en circuitos de media y alta carga aerodinámica, especialmente aquellos con curvas largas, como vimos en Hungría y Zandvoort. Por otro lado, Red Bull, históricamente, siempre ha tenido una eficiencia aerodinámica superior, siendo muy fuerte en pistas de bajo downforce con largas rectas, como Monza y Bakú. Entonces, en teoría, lo que vimos fue simplemente el calendario favoreciendo a Red Bull. Pero, ¿es solo eso? La verdad parece ser mucho más compleja y preocupante para los rivales. Andrea Stella, de McLaren, uno de los jefes de equipo más astutos de la parrilla, se dio cuenta de que algo cambió desde la actualización de Monza. Reveló que la forma en que Red Bull ganó en Italia fue diferente. No solo fueron rápidos en las rectas, fueron competitivos en las curvas de media y baja velocidad, lugares donde McLaren solía tener ventaja. Esto encendió una alerta roja en Woking. Stella también mencionó haber escuchado mensajes de radio de Verstappen quejándose de que el auto estaba rozando el suelo, el famoso bottoming out. Para quienes no están familiarizados, esto es música para los oídos de los ingenieros. Significa que Red Bull ha logrado hacer que el auto vaya mucho más bajo, extrayendo la máxima carga aerodinámica del piso,
que es el corazón del rendimiento en estos autos de efecto suelo. Si han desbloqueado esa capacidad, la ganancia no se limita a pistas de rectas. Es una ganancia universal de rendimiento. Además de la máquina, está el factor humano, y Red Bull parece haber cambiado su filosofía de trabajo. Fuentes del paddock, como el periodista Mark Hughes, señalan un cambio crucial en el enfoque del equipo, un cambio del énfasis total en la simulación a una mayor confianza en el feedback de Max Verstappen. En otras palabras, dejaron de confiar ciegamente en lo que la computadora decía que era más rápido y comenzaron a escuchar más lo que el mejor piloto de la parrilla sentía que necesitaba para ser rápido. Este enfoque más de la vieja escuela permitió que Verstappen guiara el desarrollo de la puesta a punto del auto. En Bakú, por ejemplo, usaron una combinación de un alerón delantero relativamente grande con un alerón trasero muy pequeño. Es una forma más tradicional de hacer que el auto gire en las curvas, dándole al piloto la confianza para atacar los pianos y los vértices sin el miedo de una parte trasera inestable, que fue la gran pesadilla de Verstappen al principio de la temporada. El resultado, un auto más predecible, que permitió al piloto exprimir cada milisegundo. Y aquí entra una teoría fascinante que conecta todo esto con el nuevo jefe del equipo, Laurent Mekies. El auto de Racing Bulls, equipo que Mekies dirigió durante mucho tiempo, exhibe esta característica de ser predecible y dócil para los pilotos desde el inicio del año. No es coincidencia que Liam Lawson tuviera una actuación espectacular en Bakú clasificando tercero. El propio Verstappen comentó que Mekies tiene el hábito de hacer preguntas de sentido común a los ingenieros, desafiando la lógica puramente teórica de la simulación. Quizás la influencia de Mekies ayudó a guiar a Red Bull a este ciclo de retroalimentación más centrado en el piloto, algo que ya funcionaba muy bien en su equipo hermano. Es la combinación de la genialidad del piloto con una nueva dirección de ingeniería, lo que parece haber desbloqueado el potencial del R21. Sin embargo, incluso con todas estas evidencias positivas, Red Bull y el propio Verstappen mantienen los pies en la tierra. Laurent Mekies insiste en que el equipo está tomando la temporada carrera a carrera, sin mirar la tabla de puntos. Él sabe que Monza y Bakú son pistas muy específicas. Max, por su parte, es aún más directo. 69 puntos es mucho. Personalmente no pienso en ello. Él sabe que el camino por delante es empinado y que McLaren todavía tiene una gran ventaja. El propio Toto Wolff de Mercedes, aunque reconoce el momento de Verstappen, describe la búsqueda del título como un tiro lejano, que dependería de errores y mala suerte de McLaren. Red Bull puede haber encontrado la clave en pistas de baja exigencia, pero la verdadera prueba de fuego, el test que dirá si la caza por el título es real o solo un espejismo, ocurrirá en las calles calientes y traicioneras de Singapur. Y es allí donde las debilidades históricas del R21 podrían volver a atormentarlos. Si Monza y Bakú fueron el paraíso para la nueva forma de Red Bull, Singapur promete ser el infierno. La pista de Marina Bay es un rompecabezas complejo, una prueba de estrés que expone exactamente los puntos donde el RB21 ha demostrado sus mayores debilidades a lo largo del año. Es por eso que, a pesar de la euforia, el equipo de Milton Keynes es tan cauteloso. El éxito en las dos últimas carreras puede no significar nada si no logran responder a 3 preguntas críticas que Singapur imponen. La primera de ellas es sobre la naturaleza misma del auto. ¿Cómo lidiará el RB21 con las ondulaciones y los agresivos pianos de una pista urbana? Históricamente, incluso en sus años más dominantes, los autos de Red Bull nunca han sido los mejores en absorber los baches. La filosofía de diseño del equipo siempre ha favorecido la estabilidad aerodinámica sobre el confort mecánico, y en 2023 esta característica llegó a ser descrita como lamentable. Aunque han hecho progresos significativos en 2025, ser simplemente bueno en Singapur no es suficiente. Para vencer a un McLaren que debería ser fuerte allí, necesitan ser excelentes. Y aquí entra la gran paradoja de la nueva actualización de Red Bull. El piso que les dio tanto rendimiento en Monza y Bakú funciona mejor cuando el auto está lo más bajo y estable posible. Pero en una pista ondulada como Marina Bay, los equipos se ven obligados a levantar la altura del auto para evitar que el piso se destruya con los baches. ¿Significa esto que Red Bull podría verse obligado a renunciar a su mayor ventaja recién descubierta solo para sobrevivir a la carrera?
Si tienen que levantar el auto, la ganancia aerodinámica que los hizo tan rápidos podría simplemente desaparecer, colocándolos de nuevo en el mismo nivel de antes. Es un dilema de ingeniería que necesitarán resolver si quieren tener alguna oportunidad. La segunda gran pregunta es sobre la temperatura. Tanto Monza como Bakú fueron carreras con temperaturas relativamente templadas, donde el desgaste de los neumáticos no fue un factor crítico. Singapur es exactamente lo opuesto. Es una de las carreras más calurosas y húmedas del calendario, una verdadera prueba de resistencia para los neumáticos, que se sobrecalientan con facilidad. Y es precisamente en este escenario donde McLaren ha sido el rey de la temporada. La capacidad del MCL39 para gestionar la temperatura de los neumáticos ha sido su superpoder, el arma secreta que les dio victorias en pistas como Miami y Hungría. La gestión de neumáticos de McLaren fue tan superior a principios de año que Red Bull llegó a sospechar que usaban algún truco. Fred Vasseur, jefe de Ferrari, resumió bien el escenario competitivo. McLaren y Ferrari se desempeñan mejor con calor, mientras que Mercedes y Red Bull prefieren el frío. El rendimiento dominante de Red Bull en las últimas dos carreras podría haber enmascarado esta debilidad fundamental. La pregunta es, ¿logrará el RB21 mantener los neumáticos en la ventana óptima de operación cuando el asfalto de Marina Bay comience a cocinar el caucho, o veremos los neumáticos desintegrarse como hemos visto en otras carreras calurosas este año? Finalmente, la tercera pregunta, y quizás la más crucial, no es sobre Red Bull, sino sobre McLaren. La remontada de Verstappen en el campeonato no depende solo de su propio brillo, depende y mucho de que McLaren siga cometiendo errores. El fin de semana en Bakú fue un ejemplo flagrante de la vulnerabilidad del equipo bajo presión. Oscar Piastri, el líder del campeonato, cometió un error de novato, adelantándose en la salida y luego chocando solo. Él mismo admitió que fueron errores de ejecución de su parte. Lando Norris, por su parte, no pudo capitalizar, quedando atrapado en el tráfico y perdiendo tiempo crucial en una parada en boxes. El analista Ed Straw sugirió que la declaración de Andrea Stella sobre que Verstappen era una amenaza fue en realidad un mensaje para su propio equipo, una advertencia para que todos se mantengan enfocados y no desperdicien puntos. La presión de luchar por el título, ahora con un tercer auto en la contienda, puede llevar a más errores. La batalla interna entre Piastri y Norris, que ya era intensa, ahora tiene un elemento externo que puede forzarlos a arriesgar más y, en consecuencia, a cometer más errores. Red Bull cuenta con ello. Singapur, por lo tanto, no es solo la próxima carrera, es el campo de batalla que validará o destruirá las esperanzas de título de Red Bull. El equipo llega con el impulso de 2 victorias, pero se enfrenta a una pista que parece haber sido diseñada para explotar cada una de sus debilidades. McLaren, por otro lado, llega herido por los errores de Bakú, pero aterriza en un territorio que, en el papel, debería ser suyo por derecho. La respuesta a la pregunta que todos se hacen, si Max Verstappen realmente ha vuelto a la pelea, se dará bajo las luces de Marina Bay. McLaren tiene la sartén por el mango, pero la presión, como hemos visto tantas veces en la Fórmula 1, puede hacer que hasta los mejores se desmoronen. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Max Verstappen está, de hecho, de vuelta en la lucha por el título de 2025? La respuesta, como todo en la Fórmula 1, no es un simple sí o no. Reside en una zona gris, llena de sí y peros. Desde un punto de vista puramente matemático y estadístico, la tarea es hercúlea, casi imposible. Con solo 7 carreras y 3 sprints restantes, remontar una desventaja de 69 puntos a Oscar Piastri es algo que exige una combinación perfecta de suerte y competencia. Como señalan los analistas del deporte, no basta con que Verstappen y Red Bull mantengan la forma actual. Necesitan que McLaren tenga más fines de semana desastrosos como el de Bakú. Necesitan que el Mercedes de George Russell o incluso el Williams de Carlos Sainz se metan en la pelea, robando puntos preciosos a los pilotos de McLaren. La fría verdad es que el renacimiento de Red Bull puede haber llegado demasiado tarde. El hoyo que cavaron en la primera mitad de la temporada quizás sea demasiado profundo para salir de él. Sin embargo, la Fórmula 1 es mucho más que matemáticas. Existe el factor psicológico, el impulso, y es aquí donde la balanza comienza a inclinarse hacia el lado de la esperanza. 2 victorias dominantes consecutivas no solo inflan la confianza de Red Bull, sino que también siembran una semilla de duda en el garage de McLaren. La presión ha cambiado de bando. Hasta hace unas pocas semanas, McLaren corría contra sí misma.
Ahora miran por el retrovisor y ven el auto número 1 acercándose como un depredador. Y en ese auto está un piloto que, para muchos, ha sido el mejor de la temporada, incluso sin liderar el campeonato. La actuación de Verstappen en 2025 ha sido comparada con la de Michael Schumacher en 1996, extrayendo el máximo y a veces incluso más de un equipo que en la mayoría de las carreras era inferior. Cuando le das a un piloto de este calibre un auto que de repente se convierte en el más rápido, lo imposible comienza a parecer plausible. El campeonato, por lo tanto, ha dejado de estar en manos de Max Verstappen. Irónicamente, su oportunidad de título está ahora en manos de McLaren. La gran pregunta para el resto de la temporada no es si Red Bull será rápido, sino si McLaren logrará gestionar la presión. ¿Conseguirán evitar dispararse en el pie como hicieron en Bakú? ¿Podrán Piastri y Norris luchar entre sí por el título sin abrirle la puerta a Verstappen para que los adelante a ambos? La dinámica de la temporada ha cambiado por completo. Ya no se trata de una procesión de McLaren hacia el título, sino de una lucha de 3 perros de caza por un solo hueso, y sabemos que Max Verstappen es un experto en este tipo de peleas. Él prospera en el caos y la presión. Como dijo el experimentado Gary Anderson, mientras haya una posibilidad matemática, Max lo dará todo. Y todos sabemos que si se le da media oportunidad, la tomará con ambas manos. Al final, independientemente de quién levante el trofeo en Abu Dhabi, esta recta final de 2025 será recordada por este increíble e inesperado giro de los acontecimientos. Verstappen puede o no ser campeón, pero ya ha logrado algo notable. Se ha forzado a volver a la conversación. Ha transformado un campeonato que parecía decidido en uno de los más emocionantes de los últimos años. Y nos ha recordado una de las lecciones más importantes del deporte motor. Nunca, jamás subestimes el corazón de un tetracampeón. La cacería está oficialmente abierta. Y es para seguir cada detalle de esta batalla épica que estamos aquí. Si llegaste hasta el final de este video, es porque al igual que nosotros, eres un verdadero apasionado de la Fórmula 1. Entonces, si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad en Fórmula News Latino para no perderte absolutamente nada. Y claro, si este análisis te ayudó a entender mejor el escenario, deja ese like que nos ayuda muchísimo a seguir produciendo contenido. Pero ahora, lo más importante, quiero saber tu veredicto. Comenta aquí abajo, ¿cuál es tu apuesta? ¿Estás en el equipo de los que creen en el milagro de Verstappen o crees que la ventaja de McLaren es demasiado grande para ser superada? Tu opinión es la parte más valiosa de nuestro canal. Cada comentario, cada debate y cada vez que presionas el botón Raipar para impulsar el video, nos estás ayudando a crecer y a llevar estas discusiones a más gente. Es tu apoyo lo que hace que todo esto valga la pena. Muchas gracias por tu compañía y nos vemos en el próximo video.